Hola, buenas tardes a todos. Os damos las gracias por asistir a esta nueva webinar legal de Consulting Abogados, donde en esta ocasión vamos a contar con la intervención de tres mujeres que están en Andorra, nuestro país vecino, que son Rosa, Olga y Montse, donde nos van a hablar de un tema interesante, como es la opción de residir e invertir en Andorra, ¿no? Yo creo que sin más las voy a dar la palabra a ellas mismas, que van a intervenir y que ya nos dirán el orden que vais a seguir o como lo estiméis oportuno. Así que nada, Monse, Olga, Rosa, bienvenidas y adelante. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Voy a hablar primero yo. Te voy a compartir pantalla. Ya no sé si me veis o... ¿Veis la pantalla? Vemos ya se veía, Rosa. Ya se veía antes. Sí, o sea, espera, no, ahora Abre el PDF que tienes abajo. Vemos la pantalla. Ahora sí, ¿no? Sí. Me veis, perfecto. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar con las residencias. Yo voy a hablar de residencias. Mi compañera Olga va a hablar... Rosa, un momentito. ¿Veis todos el PDF? Porque yo no lo veo. No, Yo veo se su ve fondo de pantalla. Rosa. Mira, Rosa, ¿Lo veis en la ahora? barra de abajo. Ahora sí. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Todos lo veis? De acuerdo. Sí, ahora sí. Pues empezaremos yo con las residencias. Mi compañera Olga hablará de la constitución de sociedades y mi compañera Montse hablará del régimen fiscal en Andorra, que es muy atractivo, ya veréis. Ya me imagino que lo conocéis. Pues empezaremos. En Andorra hay diversos tipos de residencias. ¿Y por qué es interesante residir en Andorra? Porque Andorra es un país para inversores interesante. Porque es un país muy seguro, con estabilidad política institucional, un comercio moderno y cosmopolita, el marco fiscal, ya digo, muy competitivo, con convenios para evitar la doble imposición, el régimen fiscal, el IRPF, a diferencia de España o Francia, está máximo al 10%, igual como el impuesto de sociedades, que ya os hablará Montse, muy atractivo. Proximidad geográfica con los países de Europa, o sea, estamos cerca de España, cerca de Francia, Portugal tampoco muy lejos. No tenemos aeropuerto aquí en Andorra, pero sí que está cerca en la Seu d'Urgell, que está a 12 kilómetros, y empiezan a hacer vuelos directos hacia Madrid. O sea que las comunicaciones, las carreteras cada vez están mejor. Dicho esto, vamos a empezar con los diferentes tipos de residencia que hay. Ahí. Y me paso. Ya quiero avanzar demasiado, ¿eh? Ahora. Para venir a residir en Andorra, pues evidentemente, como en todas partes, pues tenemos que un extranjero no puede venir y decir vengo a residir, sino que tiene que hacer pues, los trámites de inmigración. Y por tanto hay diferentes tipos de autorizaciones para extranjeros. La residencia activa, que permite vivir y trabajar en Andorra, pero que exige esto, que esté este trabajador, esta persona, contratado laboralmente por una empresa andorrana y entonces tiene que obtener un permiso temporal o indefinido. Hay cuotas temporales, ahora por ejemplo en invierno hay las cuotas de invierno que vienen los trabajadores, sobre todo pues la gente que viene a las pistas a esquiar en los hoteles, que tiene un permiso temporal pues que empieza a octubre y hasta marzo o abril cuando termina la temporada de invierno y después otra vez en verano pues hay otras cuotas de verano y así. Esto está limitado a la temporada o ya sea pues contratos indefinidos. Otra opción, por ejemplo, podría ser el profesional liberal o titulado que quisiera venir en Andorra para, por ejemplo, ejercer como abogado, economista, ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita? Tener un título de formación superior que tiene que ser homologado por el gobierno andorrano. Evidentemente, como en España se exige pues, que la titulación sea apostilada o legalizada. Entonces, el gobierno pues, autoriza con la titulación correspondiente, mirando que los créditos que se exigen para la formación concreta pues, que estén reglados y homologados. Y una vez autorizado por gobierno, pues se tendrá que colegiar al colegio correspondiente.
Y esta persona pues no necesita tener una sociedad para darse de alta en Andorra y residir, sino ya podrá actuar una vez obtenida la autorización de gobierno y una vez obtenido la colegiación podrá residir aquí en Andorra ejerciendo esta actividad. Continuamos. Atrás no, voy como los cangrejos, ¿no? Para atrás no, para adelante tengo que ir. La residencia activa, o sea, queréis venir a Andorra y constituir una sociedad aquí en Andorra, que Olga ya os comentará los tipos de sociedades y la manera de constituirlas, pero esta persona quiere constituir una sociedad y después, en función de esta sociedad, residir aquí en Andorra. Pues este empresario que obtiene el permiso de residencia por cuenta propia, que se llama, que es lo que vosotros llamáis autónomo en España, exige que tenga una participación en una sociedad del 20% mínimo y que ejerza un cargo en el órgano de la administración de la empresa, o sea, ya sea presidente del consejo de administración o sea un administrador único o cualquier cargo en el consejo de administración. ¿Qué tiene que acreditar? O sea, solicita la residencia una vez ya tiene esta participación en la sociedad y una vez tiene esta participación en la sociedad, tiene que acreditar en el plazo de 3 meses que ha abierto un comercio en Andorra para realmente poder ejercer esta actividad. Este empresario que viene aquí, cuando pide esta residencia y cuando ya tiene el comercio, tiene que depositar 15.000 euros para asegurarse, el gobierno se asegura que esta persona cuando se vaya, pues que no tenga deudas y en base al mismo, si no tiene deudas, se le devuelve cuando deja de residir en Andorra. Se tiene que dar de alta en la Seguridad Social y anualmente se verifica que realmente esta persona haya realmente residido y trabajado en Andorra. O sea, no sirve tener un comercio pantalla y que realmente no trabaje aquí, sino que en el momento que se renueva la residencia, se verifica que esta persona haya tenido actividad real, se le exigen los impuestos de sociedades para ver realmente que haya facturado y si realmente ha tenido una actividad y realmente ha residido en el país mínimo 183 días, pues se le renovará la residencia y si no, no se le renovaría. Este es un tipo de residencia que evidentemente estos empresarios que quieren ahorrarse un poco a nivel fiscal, pues es atractivo. Otro tipo de residencia es la residencia sin actividad lucrativa, que es lo que llamamos residencias pasivas. Permite vivir en Andorra sin trabajar, pero mínimo se exige una residencia de 90 días. En este caso, la persona que viene en Andorra tiene que acreditar medios suficientes para vivir en Andorra. Se le exige que acredite que tiene unos ingresos del 300% del salario mínimo en Andorra. El salario mínimo está en los 1.200 más o menos, pues tiene que acreditar que anualmente esta persona tiene unos ingresos superiores al 300%, es decir, unos 47.000 euros, y cualquier persona a cargo pues tiene que acreditar 100% más de estos ingresos. La persona titular debe invertir de forma permanente y efectiva una cantidad de al menos 400.000 euros en alguna o varias tipologías de activos que se indican a continuación, ya sean bienes inmuebles, participaciones en el capital social o en los fondos propios de sociedades residentes en el Principado de Andorra, instrumentos de deudas, productos de seguro de vida. Y a este residente sin actividad lucrativa se le exige ahora un depósito superior de 47.500 y 9.500 euros para personas a cargo. Esta persona también, como en el caso anterior, en el momento que decide dejar de residir en Andorra, si no tiene ninguna deuda, se le devuelve este capital. De los 400.000 euros se puede deducir los 47.500 euros que pague en efectivo, en depósito. Y además esta persona, lo único en el momento que entra la solicitud y se le autoriza para residir, tiene que pagar 2.500 euros como tasas de inmigración y 500 euros para el residente a cargo. Este tipo de residencia está bien, lo único que para Andorra, ya digo, mínimo se le exige 90 días, pero sí que tiene que vigilar a efectos de otros países para acreditar su residencia fiscal.
ya que, como sabéis, pues la residencia fiscal mínimo exige 183 días. Y entonces aquí, al haber 90 días, pues se tiene que asegurar de que realmente reside más de este tiempo para que no venga ninguna agencia tributaria de otro país y le diga, pues realmente no está residiendo en Andorra. Continuamos. Residencias para profesionales con proyección internacional. Esta residencia, al igual que la otra, también exige que esta persona que viene aquí resida al menos 90 días por año natural para desarrollar una actividad profesional. Pero en este caso, la base o la sede tiene que ser estar situada en Andorra, que el desarrollo de su actividad profesional en Andorra, el profesional con proyección internacional, cuente como máximo una persona contratada en régimen laboral, es decir, no puede tener más de un trabajador, porque realmente es la proyección internacional, tiene que trabajar de alguna manera máximo el 85% fuera de Andorra. Entonces, tiene que justificar que el proyecto es viable económicamente y generar recursos para poder vivir en Andorra. También se exige acreditación de medios económicos, igual como en el caso anterior, seguro médico por enfermedad, incapacidad y vejez. Bueno, todos estos se exigen en todos los casos en residencia sin trabajo, que se acredite. Si el caso que este profesional ya viene de una experiencia anterior, pues se le exigirá pues, que demuestre pues, la proyección que tenía, los ingresos que tenía con los impuestos de sociedades o con justificantes. Y aquí el mismo depósito que en el caso anterior. Otro caso, ya me he ido otra vez para atrás, autorizaciones para extranjeros, residencias por razones de interés científico, cultural o deportivo. Aquí tenemos en Andorra pues, el caso de varias personas, deportistas de élite, que vienen y fijan su residencia aquí, o del mundo de la cultura o de la ciencia. En este caso, también el mínimo que se les exige 90 días por año. Pueden continuar desarrollando las actividades profesionales que les sean propias, también siempre que tengan como destinatarios a las entidades o residentes en Andorra. Al menos el 85% de los servicios prestados deben ser utilizados en cualquier país o territorio distinto a Andorra, ¿no? Acreditar esto sí, pues que la actividad a desarrollar en el campo de la ciencia, la cultura o el deporte permitirá generar los recursos suficientes para vivir aquí en Andorra. Y justificar y tener vigencia, pues cobertura seguro, incapacidad y vejez para todos, para el solicitante, para la persona a cargo. El depósito es lo mismo igual, en todos los casos estos también se tiene que demostrar documentalmente ser propietario de una vivienda o inquilino de la misma. Esto es el último tipo de residencia que hay, es la residencia por ingreso en centros geriátricos privados o en centros de cuidados médicos o terapéuticos privados. Esto ya no es tan frecuente, pero puede darse el caso. En este caso, pues también autoriza residir al menos 90 días por año natural, sin ejercer ninguna actividad, y los requisitos, documento de admisión en el centro geriátrico, en el centro de cuidados médicos y terapéuticos privados. Se tienen que justificar medios económicos suficientes para vivir y también se tiene que presentar pues, la cobertura del seguro de enfermedad, incapacidad y vejez. Y esto es así, a grandes rasgos, los tipos de residencia que hay. Hay algunos otros específicos, pero que ya no vamos a entrar, como para prácticas formativas, pero bueno, esto no entraremos. Entonces, la documentación que se exige en carácter general, pues bueno, cualquier inmigrante que viene aquí en Andorra, pues se tiene que presentar una solicitud de inmigración con la documentación identificativa, el DNI o el pasaporte, la fotografía, certificado de antecedentes penales del país de origen y del país de las residencias, legalizados y apostillados. Una declaración jurada se tiene que rellenar conforme no hay antecedentes penales, acreditar pues, el estado civil. Entonces, sí, claro, como os he dicho, pues tiene que acreditar esta persona que tiene una vivienda en propiedad o en alquiler donde va a vivir, esto se tiene que justificar, y en todos los casos se tiene que pasar una revisión médica para ver que no haya ninguna enfermedad que tenga un coste pues, muy elevado para el gobierno de Andorra. Entonces, si se reúnen todos los requisitos, hay cuotas suficientes para poder conceder la residencia, pues se les concede. Y entonces viven aquí en Andorra, pues
aquí, y como digo, en un país muy tranquilo y donde no nos podemos quejar. Pues a nivel impositivo, ya veréis cuando os explique Monse que será interesante para muchos. Y aparte, para el clima, para que le guste esquiar, para que le guste ir de tiendas, todo esto es un buen país. Bueno, dicho esto, yo creo que termino mi exposición con las residencias. Si hay alguna duda posterior, pues aquí estamos para resolverla. Y paso la palabra pues, a mi compañera Olga, que os va a hablar de la constitución de las sociedades. ¿Sí? Olga. Bueno, buenas tardes. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, Rosa, por tu gran exposición y además por vender nuestro país, ¿no? Nuestro pequeño país, que en definitiva es un gran país también. Yo voy a hablar de la parte de sociedades, os voy a explicar un poquito los requisitos y formalidades para proceder a la constitución de sociedades en Andorra. A nivel general tenéis que tener en cuenta que aproximadamente cuando constituimos una sociedad en la cual hay capital e inversión extranjera, hemos de calcular que tardamos unos 3 meses en tener todo el procedimiento establecido. Desde que iniciamos los trámites hasta que realmente tenemos ya la escritura de constitución o la apertura del comercio para poder ejercer y facturar, hemos de tardar más o menos, hemos de calcular unos 3 meses. Quisiéramos ser más rápidos, pero hoy por hoy es una realidad. A nivel de régimen jurídico de las sociedades, en Andorra podemos constituir una sociedad o bien una SL o una SA. Y puede ser de un socio único, por lo tanto sería una SLU, Sociedad Limitada Unipersonal, o una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. A nivel práctico, las pocas diferencias que existen aquí en la regulación de las sociedades de una sociedad limitada a una sociedad anónima es básicamente por el capital social mínimo que se requiere. En una sociedad limitada se requiere un capital mínimo de 3.000 y en una sociedad anónima un capital mínimo de 6.000. No hay capital máximo ni hay número mínimo ni máximo de socios, por lo tanto, lo más recomendable, y de hecho la gran mayoría de sociedades que se constituyen es por la vía de sociedad limitada. A nivel formal, la sociedad limitada pues está participada por participaciones sociales, el capital social está distribuido en participaciones sociales y una sociedad anónima en acciones. Se exige el desembolso total del capital social y las acciones o participaciones deben ser nominativas, no es posible los títulos aportados como en definitiva en la gran mayoría de todos los países, ¿no? Las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias. Si se aportan no dinerarias, debe haber una tasación para saber el valor de dicha aportación, ya sea pues, un inmueble, ya sea coches, ya sean obras de arte. La responsabilidad de los socios es en el límite del valor de sus aportaciones. Ahora bien, siempre que la sociedad esté inscrita en el registro de sociedades y se practican cambios en la sociedad, cambios en el consejo de administración, cambios de compraventa de participaciones, pero no se hacen, no se elevan en escritura pública y, por tanto, dichos cambios no están formalmente inscritos en el registro de sociedades, dicha sociedad no estaría formalmente bien constituida y, por lo tanto, en caso de que hubiera algún problema, responderían a nivel personal los socios. El domicilio social de las sociedades debe ser en el Principado de Andorra. Puede ser administrado o ya sea por un administrador único o varios, mancomunados o solidarios, o bien por un consejo de administración. Y al igual que el capital social de una sociedad puede ser 100% extranjero, el órgano de administración también no debe de ser andorrano ni nacional andorrano ni residente, sino que también puede ser un extranjero, persona física o jurídica, quien administre dicha sociedad. Y por último, la legislación nos dice que el objeto social de la sociedad debe ser lícito, evidentemente no contrario a la moral ni al orden público. ¿Cuál es el proceso de constitución de una sociedad en Andorra? De forma esquemática, cuando queremos iniciar una constitución de la sociedad en Andorra, lo primero que hay que hacer es solicitar la denominación social. Eso se realiza mediante un formulario en el cual nos da la opción de solicitar 3 denominaciones sociales y aproximadamente en una semana el gobierno nos da la autorización de dicho certificado, nos concede el nombre, el primero, la primera opción, la segunda o la tercera que hayamos solicitado de dicha denominación social. Una vez obtenido el certificado de denominación social, el siguiente paso es a intentar abrir, digo intentar porque, bueno, evidentemente que se abren las cuentas bancarias, pero igual que para un andorrano ir en España y solicitar la apertura de una cuenta bancaria no es un proceso lento porque nos piden mucha documentación y muchos cálices a rellenar, aquí en Andorra pasa lo mismo. Es decir, que cuando queremos abrir una cuenta bancaria, ya sea persona física o ya sea persona jurídica,
nos van a pedir mucha documentación, nos van a pedir pues toda la documentación a nivel personal, patrimonial, si somos personas físicas las declaraciones de renta, si somos personas jurídicas las declaraciones de impuestos de sociedades y presentación de cuentas anuales. Lógicamente el banco va a iniciar todo el proceso de su KIC y aparte, pues evidentemente, pues para evitar las normas de blanqueo de dinero, pues va a verificar que realmente toda aquella documentación es correcta, nos pedirá información de qué tipo de actividad vamos a realizar, con qué países vamos a actuar, con qué países vamos a operar. Y una vez que tenemos el OK del banco, entonces lo que ya podremos hacer es el depósito del capital social y entonces tendremos la apertura de la cuenta bancaria en constitución. Y posteriormente podremos ya ir al notario. Hablo posteriormente porque hay un paso previo que seguidamente lo explicaré, que es en el caso de que el capital sea extranjero y por tanto tengamos que pedir solicitud de inversión extranjera, que ahora veremos, ¿eh? Pero una vez tengamos la apertura de la cuenta bancaria y la obtención del certificado bancario, del certificado de denominación social, ya podemos ir al notario para elevar a público la escritura de constitución. El notario pues, nos pedirá que le especifiquemos la identidad de todos los administradores, que le indiquemos evidentemente la relación de los socios fundadores y un proyecto de estatutos sociales, que será el abogado que redactará estos estatutos sociales. Si hemos de pasar por la autorización previa de inversión extranjera, también se la adjuntaremos, el certificado bancario acreditando que hemos depositado el capital social, por lo cual tendrá la sociedad, y procedemos a otorgar la escritura pública de constitución. El notario, una vez firmada la escritura de constitución, él es quien se ocupa de llevar dicha escritura al registro de sociedades y en el plazo máximo de 15 días el registro de sociedades debe inscribir dicha sociedad y nos da una tarjeta, que es la tarjeta del registro de sociedades que no. Posteriormente, otro trámite es solicitar el NRT, es el número de registro tributario. Es la alta censal de la agencia tributaria. Obtenemos también el número de registro tributario que será necesario para luego poder operar y facturar. Y por último, otra obligación también pegada un poco a la normativa de blanqueo de dinero es que una vez constituida la sociedad e inscrita la misma, también tenemos 15 días para declarar el libro de registro de beneficiarios efectivos en el registro de beneficiarios efectivos de Andorra. Es decir, siempre y cuando yo sea socio de una sociedad en un 25 o superior al 25% de participación, entonces, y yo soy el beneficiario efectivo, estoy obligado a declarar que soy el beneficiario efectivo de dicha sociedad en el registro de inversión, bueno, el registro, perdón, de beneficiarios efectivos. Esto serían básicamente un poco las formalidades. A nivel de documentación que se exige a los socios extranjeros. Entonces, si un socio extranjero, persona física o jurídica, quiere participar en una sociedad andorrana, si su participación es inferior o igual al 10%, no tiene que solicitar permiso de inversión extranjera. Vamos directamente al notario y lo que sí que nos hará el notario es hacer una declaración posterior al registro de inversiones extranjeras. Él declarará que existe una persona o una sociedad que es extranjera, que tiene una participación inferior al 10%, pero debe hacer la declaración. Por contra, si queremos participar o constituir una sociedad andorrana con un porcentaje igual o superior al 10%, tenemos que pedir previamente permiso de inversión extranjera. Existe un formulario en el cual es como un business plan porque le hemos de informar al gobierno pues qué actividad realizaremos, el por qué queremos constituir en este caso una sociedad, más o menos si contrataremos o no trabajadores durante el periodo del primer año 5 años, cuánto facturaremos, cuánto preveemos realmente realizar de facturación, con qué países realizaremos las operaciones. En definitiva, explicar un poco nuestro plan de negocio a 5 años. Junto con esta solicitud, hemos de acompañar una documentación específica. Si la persona es una persona física no residente, deberemos, aparte de la solicitud, acompañar fotocopia del pasaporte o del DNI legalizado o apostillada, más el certificado de antecedentes penales también apostillado del país de residencia y del país de la nacionalidad. Normalmente suele coincidir, pero a veces no. Podemos encontraros que una persona es nacional de Francia y que reside en España. Deberíamos aportar los certificados de antecedentes penales de ambos países. Cuando se trata de una sociedad, pues nos piden un poco más de documentación. Nos piden también la fotocopia legalizada o apostillada de la escritura de constitución de la sociedad, fotocopia legalizada o apostillada del pasaporte o DNI del representante o apoderado de la sociedad, una fotocopia de la escritura de poderes de este representante o apoderado, el certificado de antecedentes penales del país de origen y de residencia de los apoderados o también representantes de la sociedad, un certificado de la Junta acordando inversión extranjera y una certificación actual del registro mercantil.
Cuando tenemos la solicitud de inversión extranjera, aproximadamente suelen tardar un mes. Gobierno tiene el plazo de 30 días para emitir la resolución. Prorrogable 15 días más porque a veces a lo mejor quieren solicitar alguna información adicional. Pero una vez ya tenemos estas solicitudes, cuando ya vamos al notario junto con la otra documentación que previamente ya os he indicado para proceder a constituir la sociedad. Lo más importante, perdón, no se me pasa, los costes, lo más importante, ¿eh? A nivel de costes de constitución de la sociedad. De un lado tenemos las tasas de gobierno, por otro lado las tasas del notario y por último los honorarios de aquel abogado que será el que preparará toda la constitución de la sociedad, sobre todo el borrador de los estatutos sociales y la minuta para proceder a la escritura de constitución, más la solicitud de inversión extranjera. Gobierno. Como tasas de gobierno tenemos la solicitud de reserva de denominación social, que hoy en día hemos de satisfacer 5,36 euros. La tasa de sociedad limitada a pagar en el momento de la firma ante notario serían de 1.046,67 euros y para una sociedad anónima 1.480,54 euros. Esto es el momento de la firma ante el notario. Aparte, anualmente, las sociedades pagan aquí en el Principado de Andorra una tasa anual que por la sociedad limitada es a día de hoy 851 euros y para una sociedad anónima 935,50 euros. Dicha tasa anual, si la sociedad ejerce una actividad económica y por lo tanto tenemos que abrir un comercio, como ahora veremos, queda subsumida en la tasa de actividades, en la tasa de ratificación que llamamos de actividades económicas que pagaremos y por lo tanto no deberíamos pagar esta tasa anual. Pero si por el contrario constituimos una sociedad meramente patrimonial que no va a tener actividad comercial ni económica, la sociedad anualmente deberá pagar esta tasa. Junto con las tasas de gobierno, en el momento de constituir la sociedad tenemos las tasas de notario. Son las tasas oficiales y por la constitución de una sociedad limitada a un capital de hasta 68.115 euros, el coste es 471,04 euros y para una SA hasta 108.182 euros, el coste sería de 569,65 euros. Aparte, tenemos que calcular que el notario nos cobrará unos 240 euros por declaración de inversión extranjera que debe realizar. Por último, una vez tenemos la sociedad, si la sociedad tiene que ejercer una actividad comercial, industrial o de servicios, debe abrir un comercio, debe darse de alta la actividad económica. Y ello supone que deberá tener un local o un despacho. Si realmente la persona que va a ser propietaria de dicha sociedad tiene la intención de venir a residir aquí en Andorra, depende de la actividad, a lo mejor podrá domiciliar en el propio domicilio donde residirá. Es decir, si hablamos de un despacho profesional como una actividad de consultoría, una actividad de recursos, una actividad de coaching, hay muchas actividades que se pueden hacer en un despacho, lo podrá domiciliar y ubicar en el mismo domicilio donde va a residir. Si se trata, evidentemente, de un socio que quiere constituir la sociedad andorrana, pero que no va a residir aquí en el Principado de Andorra, evidentemente deberá disponer de un local de alquiler para ubicar dicha actividad. También deberemos solicitar el nombre comercial. Estas tramitaciones debemos hacer en lo que llamamos el común, en las parroquias donde vamos a ubicar el negocio. Ya sabéis que aquí en el Principado de Andorra estamos como distribuidos por 7 parroquias, todas dependemos del gobierno central, que es gobierno, pero cada parroquia llamamos común y tiene su propia autonomía. Entonces, en función de dónde vamos a abrir nuestro negocio, en la parroquia donde lo ubiquemos, pues debemos hacer la tramitación de la apertura de la actividad comercial. Debemos hacer la reserva del nombre comercial, que puede ser el mismo que el de la sociedad o puede ser otro diferente. Solicitaremos la autorización en el común, que es paralela también con el gobierno, y obtendremos la tarjeta de registro de comercio. Con ello, si la persona que va a realizar la actividad comercial reside o ha solicitado la tramitación de la residencia en Andorra, podremos dar de alta dicho comercio en la Seguridad Social y él se podrá dar de alta como autónomo, como he dicho anteriormente, la Rosa en función de la residencia que haya tramitado. Los costes de apertura del comercio, pues solo os podemos informar del coste de la reserva del nombre comercial, que son de 5,36 euros, porque luego, en función de dónde se ubique el negocio, los metros cuadrados, la actividad y la parroquia, que hay parroquias que son más caras o menos, entonces pues sabremos el coste que tiene para abrir el comercio. Y yo creo que con todo esto ya voy a dar la palabra a mi compañera, a Montse, que os va a explicar todo el tema de la fiscalidad del Principado de Andorra. Gracias. Muy bien.
Ahora se puede ver bien la pantalla. No, Monse, se te ve a ti. No, no se ve. Pues he puesto compartir pantalla. Mostrar pantalla. No te veo. En la otra pantalla, Monse. Mira a ver si está en la otra pantalla. ¿Ahora? Me sale mostrando No. pantalla. No sale tu pantalla. Se acababa de ver, Monse. Ya. Abre otra vez la presentación. Se te ve ahora mismo el escritorio. Abre otra vez la presentación. Ah, ¿Tienes vale, pues el mira, PDF? espera. Ahí está. Fantástico. Ah, Listo. Ponlo ahí en grande. ahora Fenomenal. sí, ¿no? Es que se me había... Vale. No te Bueno, pues preocupes. gracias Rosa, gracias Olga. Ahora continuamos con el tema de la fiscalidad en Andorra, después de haber visto el tipo de residencias y las sociedades. Entonces, en primer lugar, un pequeño apunte para comentar que en Andorra, a partir del año 2009, hay la obligatoriedad de presentar las cuentas anuales en gobierno, en el registro de cuentas. Antes del 2009 no había esta obligación, pero actualmente sí que las sociedades andorranas o todos los empresarios que sean persona física tienen la obligación de aprobar y depositar las cuentas en el depósito de cuentas del Gobierno de Andorra. Por lo tanto, hay un registro público. Las cuentas anuales de las sociedades se han de aprobar dentro de los primeros 6 meses después de la fecha de cierre del ejercicio contable. Es decir, toda sociedad que tenga un ejercicio contable que sea el año natural, como máximo en el mes de junio tendrá que haber aprobado las cuentas anuales. Después tenemos un mes más para aprobar estas cuentas y depositarlas en el registro de cuentas. ¿De acuerdo? Actualmente, a partir de este año 2022, el depósito de cuentas se efectúa de forma telemática, juntamente con la declaración del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo han previsto así en la Administración Tributaria. Y tenemos dos modelos de cuentas anuales, los normales y los abreviados. Toda empresa que durante 2 años consecutivos o más cumpla uno de estos 3 requisitos, o sea que el total de partidas del activo no supere los 3.600.000 euros, que el importe de la cifra total anual de ingresos no supere los 6 millones o bien que tenga menos de 25 trabajadores, presentará las cuentas anuales según el modelo abreviado. En caso contrario, tendrá que presentar el modelo normal, que es más amplio y requiere más información. Visto esto, lo que comentaremos aquí serán 3 tipos de impuestos que son los más importantes, que serían los que afectan a sociedades y a personas físicas. Tenemos el impuesto de sociedades, el impuesto de la renta de las personas físicas, que es el IRPF, y después, como impuesto indirecto, tenemos el IGI. El IGI es el impuesto general indirecto, que vendría a ser lo que es en España el IVA. ¿De acuerdo? Entonces, el impuesto de sociedades, el hecho generador de este impuesto pues es la obtención de renta por parte del sujeto pasivo, que en este caso es una sociedad, independientemente de dónde obtenga esta renta o bien la residencia fiscal de quién está pagando esta renta. Hay 2 formas previstas en la ley para determinar la base de tributación. Entonces, tenemos la forma directa y la forma indirecta. La forma directa, que es la más utilizada, es a partir del resultado contable. Aquí hacemos unas correcciones fiscales según la normativa fiscal del impuesto de sociedades y de aquí obtendremos la base de tributación para poder declarar el impuesto. En el caso de que alguna sociedad no presente la declaración, se haría por el método indirecto, que ya es un método que aplica la propia Administración Tributaria para calcular ellos de alguna forma el impuesto a pagar. El tipo de gravamen en general es el 10%, claro. En comparación con los países vecinos que tenemos en Andorra, como son España o Francia o algunos del resto de Europa, el tipo de gravamen es muy atractivo. Estamos hablando, claro, de un 10%, con lo que supone pues, un ahorro importante para los empresarios que se establezcan aquí.
No obstante, para lo que son instituciones de inversión colectiva andorranas, el tipo de gravamen sería el 0%. Lo que es importante también es que en el impuesto de sociedades se debe presentar un pago a cuenta, o sea, a los 9 meses desde la fecha de cierre del ejercicio, las sociedades han de presentar el pago a cuenta, que será el 50% sobre la cuota de liquidación del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Y después, al final del ejercicio, cuando ya se presenta la declaración del impuesto, se regulariza con el pago a cuenta efectuado. En el caso de que una sociedad tenga bases de tributación negativas, se pueden compensar en 10 ejercicios. O sea, en los 10 ejercicios siguientes podemos ir compensando estas bases. En el caso que pasaran los 10 años y no se han compensado, pues estas bases se perderían. No obstante, tenemos también deducciones que aplicaríamos a la cuota de tributación. Que esto también es importante y son incentivos fiscales pues, para que las empresas puedan, en este caso, por ejemplo, crear lugares de trabajo nuevos. O sea, nosotros cuando tenemos la cuota a pagar, en el caso de que este año hayamos creado nuevos lugares de trabajo y hayamos incrementado la plantilla media de nuestra empresa, tendremos 3.000 euros de deducción en cuota por cada unidad de plantilla que hayamos incrementado. O sea que también es un incentivo fiscal importante. Por otro lado, en el caso de que la empresa haga nuevas inversiones en activos, tendremos un 5% del importe de la adquisición de estos activos, siempre y cuando estén, evidentemente, afectos a la actividad, que se han de mantener como mínimo 5 años en la empresa. Por lo tanto, el año de adquisición de este activo, nosotros tendremos esta deducción o bonificación en la cuota del impuesto de sociedades a pagar. Después tenemos la deducción para eliminar la doble imposición interna e internacional. O sea, como por ejemplo, si nosotros tenemos una sociedad con comercio, como ha comentado Olga, en el cual estamos pagando un impuesto de erradicación de este comercio, en el momento de presentar el impuesto de sociedades, haciendo las correcciones oportunas, deduciremos este impuesto en la cuota a pagar porque sería, si no, una doble tributación. Estas deducciones para la doble tributación también se puede aplicar en el caso que tengamos impuestos que hayamos pagado al común de los rendimientos arrendatarios o si hemos pagado impuestos sobre plusvalías en transmisiones patrimoniales inmobiliarias o bien en impuestos extranjeros. También comentar que estas deducciones, en el caso de que no las podamos aprovechar en el año en curso en el cual las estamos declarando, tendríamos los 3 ejercicios siguientes para poderlas aprovechar. En el caso de que en 3 ejercicios no pudiéramos aprovechar estas deducciones, pues también se perderían. Después, en relación al impuesto de la renta de las personas físicas, aquí está tributando pues, toda persona física que obtenga una renta de los tipos que ahora veremos y aquí también entrarían las personas físicas que tienen una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, importante, el IRPF, este impuesto, nos grava la renta mundial, o sea, estamos declarando una renta porque somos residentes en el Principado de Andorra, pero nos gravaría la renta que podemos obtener a nivel mundial independientemente de dónde esté establecido el pagador. La ley ya prevé que hay unas rentas que no están sujetas al IRPF, que serían las plusvalías derivadas de bienes inmuebles, porque en el caso de obtener una plusvalía ya tenemos una ley específica. Las adquisiciones lucrativas, que serían herencias y donaciones, o sea, este hecho también es muy importante porque el hecho de estar residiendo en Andorra y recibir una herencia o una donación no tributa para la persona que la está recibiendo, que esto es importante. Y también no están sujetos a IRPF los seguros de vida cuando el tomador es diferente del beneficiario. Las 5 rentas por las cuales tributaríamos y deberíamos declarar el IRPF son los rendimientos del trabajo, las rentas de actividades económicas, que aquí entrarían todo lo que serían empresarios, las rentas del capital inmobiliario, que aquí declararíamos pues, alquileres básicamente,
rentas del capital mobiliario, todo lo que son ingresos financieros, y ganancias y pérdidas del capital. Las tres primeras rentas, rendimientos del trabajo, de actividades económicas y del capital inmobiliario, son las rentas que formarán lo que aquí denominamos en la ley la base general de tributación. Y las rentas del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas de capital formarán la base del ahorro dentro de lo que es el IRPF. El IRPF después ya prevé, una vez tenemos calculadas todas las rentas, ¿no?, con las cuales hemos de tributar, se prevé un mínimo personal exento en la base de tributación general, siempre que es la que sea de rendimientos del trabajo, de actividades económicas o capital inmobiliario, que serían de 24.000 euros por obligado tributario cada año. Este mínimo personal exento se puede aumentar hasta 30.000 euros en el caso de que haya una incapacidad por parte del obligado tributario, o bien hasta 40.000 euros si el cónyuge no tiene rendimientos. Aquí una particularidad en Andorra es que cada persona presenta su declaración, o sea, no hay la posibilidad, como en España, de hacer una declaración conjunta. Simplemente cada persona hace su declaración, no obstante, como hay una declaración de datos, si el cónyuge no tiene ningún rendimiento, pues la persona que está haciendo la declaración se podría deducir hasta 40.000 euros de mínimo exento. Por otro lado, el mínimo personal exento en lo que son la base de tributación del ahorro, que aquí comprende las rentas del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas de capital, tendríamos un mínimo exento de 3.000 euros por obligado tributario, que también es muy atractivo. Claro, esto hace que todo y que el tipo de gravamen general del IRPF es el 10%, con estas bonificaciones, deducciones y mínimos exentos, hace que el tipo efectivo pues siempre sea inferior. O sea que, claro, una persona que venga a residir a Andorra y tribute por IRPF tiene un ahorro considerable respecto pues, a países vecinos. La declaración del impuesto del IRPF la presentaríamos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del año siguiente, o sea que tenemos un margen amplio para declarar. Entonces, ahora, por ejemplo, el 30 de septiembre hemos acabado las declaraciones del 2021. Siempre es en el año siguiente y comprendido en estos meses, entre abril y septiembre. Y finalmente, ya lo que haríamos es hablar de la fiscalidad indirecta, que sería, como hemos dicho, el IGI. El IGI es el equitativo al IVA español. Es un impuesto indirecto que nos grava la entrega de bienes y la prestación de servicios dentro del territorio andorrano. Este impuesto se merita por operaciones realizadas en Andorra, prestadas por empresarios profesionales en el desarrollo de una actividad económica, ya tengan carácter habitual o ocasional. O sea, en el caso de que se haga una operación concreta, también se debería declarar el IGI. Hay una particularidad en la ley que nos dice que todo aquel empresario que en el año no supere una cifra de negocios, o sea, una facturación de 40.000 euros, no se considera que sea una actividad económica a efectos del IGI. O sea, hay la posibilidad de que este empresario no tenga que hacer las declaraciones de IGI y, bueno, ampliado a 150.000 euros en la agricultura y ganadería. Pero lo que haría este empresario para facilitarle su gestión es no hacer declaraciones de IGI, no tener que repercutir IGI a sus clientes, y tampoco se podría deducir el IGI que paga a sus proveedores. No obstante, todo y que la ley te prevé que no eres empresario a efectos del IGI, puedes optar por ser considerado como actividad económica. Después, en lo que respecta a importaciones y exportaciones, que ya son las relaciones que tendría Andorra con los países vecinos, la importación, que sería la entrada de bienes en el territorio andorrano, devenga y el pago del IGI. O sea, en el momento de que hay un transporte efectivo de mercancías dentro del Principado de Andorra, se merita la declaración del IGI y se debe pagar por esta importación. No obstante, la exportación de bienes que son expedidos fuera del territorio andorrano estarían exentos, porque en el momento que estos bienes entrarán en el territorio que pertoque, ya sea Francia, España u otro país,
pagarían el IVA o el impuesto indirecto que esté vigente en el país de destino. A nivel del IGI, la base de tributación es el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas procedentes del destinatario o de terceras personas. O sea, sería el importe de factura que se ha emitido por la venta de los bienes o la prestación de los servicios. Claro, los tipos de gravamen del IGI aquí en Andorra también son más bajos que en los países vecinos. Tenemos como tipo general el 4,5% y después tenemos otros tipos específicos que serían el 2,5% que está aplicado al transporte por cable, transportes de personas, ventas de entradas en parques telemáticos, en museos, centros termolúdicos, ferias, exposiciones. Se aplica el 1% a productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, ya sean para el consumo humano o animal, los animales vivos, las semillas, plantas, libros o diarios. Todos estos tributarían al 1% en el momento de su venta. Después tenemos el 0%, que quiere decir que se le aplica el IGI a esta venta, pero el tipo es el 0%, a los servicios hospitalarios o asistencia sanitaria, asistencia social, educación, clases impartidas, los medicamentos que sean reembolsables por la seguridad social. Y después también es importante el alquiler de edificios que sean destinados exclusivamente a vivienda. O sea, si una persona o un empresario alquila un edificio que es destinado a que sea la vivienda de otras personas, tributará al 0% de IGI. En el caso que sea destinado a una actividad empresarial o oficinas o un local comercial, tributaría al 4,5%. Y por último, hay el tipo del 9,5%, que es el tipo más alto, para la prestación de servicios bancarios y financieros. Por último, comentar la periodicidad de las declaraciones, que también va en función de la cifra de facturación de la sociedad o del empresario. En el caso de que la cifra de facturación del año sea inferior a 250.000 euros, las declaraciones de IGI se presentarán semestralmente. Cuando la facturación del año oscila entre los 250.000 euros y los 3.600.000 euros, hablaríamos de declaraciones trimestrales. Y en el caso de aquellas empresas que tengan una cifra de facturación superior a 3.600.000 euros, haríamos las declaraciones de forma mensual. Aquí lo que también Andorra prevé es la declaración semestral, que en España no existe. Aquí en Andorra pues hay esta posibilidad para empresas más pequeñitas que puedan hacer la declaración semestral. Y con esto pues habríamos tocado un poco todo lo que son los 3 impuestos más importantes que afectan a empresas y empresarios dentro del Principado de Andorra. Entonces, aquí acabaríamos la presentación. Y entraríamos en el turno de si hay alguna cuestión o alguna pregunta. Pues muchísimas gracias a las 3. Y mientras que se animan los asistentes, yo tengo unas pocas, o sea que, a ver, ya sé que a veces cuando se dan estas ponencias todos tendemos a intentar pensar en casos que hemos vivido y hacer el planteamiento, y las cosas no son tan sencillas, hay que analizar muchas cuestiones. Yo tengo 4 cosas que me he apuntado porque es lo que me suelen preguntar los clientes, ¿no? Que ahora últimamente además, como se ha puesto de moda Portugal, pues te preguntan por Portugal, pero entiendo que del mismo modo que te preguntan por Portugal, si vieran una opción, en este caso en Andorra, pues te lo preguntarían igual. Con lo cual, aunque me contestáis muy someramente, porque tampoco pretendo de algún modo desarrollar un caso, no es el momento, sí os voy a preguntar 4 cuestiones. Una, inversores inmobiliarios. A mí me llegan inversores que invierten en viviendas, cuidadín, que invierten en viviendas aquí o que invierten en viviendas en cualquier lado. Concretamente, hace unos días, pues teníamos un cliente que él ya es residente no habitual en Portugal, pero que tiene una sociedad aquí
digamos, patrimonial o inmobiliaria, donde tiene activos en alquiler y, bueno, pues él quería, en este caso, que le analizáramos la posibilidad de llevarse todo a Portugal. Entonces, repito, y aunque sé que la complejidad pues, es diversa, para los inversores inmobiliarios o gente que tenga o quiera tener, ¿cuál es la bondad de poder invertir en Andorra? Bueno, los Claro, pueden adquirir inmuebles en el Principado de Andorra, pero también sujetos previamente a la solicitud al permiso de inversión, en este caso de inmuebles en Andorra. Lo que sí que la ley no prevé, no les autoriza, es que pueden ejercer la actividad propiamente inmobiliaria aquí, en Andorra, si no residen, ¿eh? Pero, por ejemplo, si ellos se van a vivir a Andorra y ellos constituyen una sociedad allí y ellos tienen una sociedad aquí en España con cantidad de activos inmobiliarios, ¿podrían en este caso hacer una fusión o integración de la sociedad española con la andorrana y a partir de ahí todas las ventajas serían las de la fiscalía andorrana? Pregunto. Sí, pero a ver, cuando hablamos, perdón, sí, cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿qué pasa? Sí que evidentemente existen las relaciones entre sociedades andorranas y españolas, existiendo la posibilidad de que una sociedad andorrana, por ejemplo, sea la sociedad holding o que ostente participaciones en una sociedad española. En esto no hay ningún problema. El hecho está que cuando hablamos de bienes inmuebles, todo bien inmueble que está ubicado en España tributará en España. Entonces, si, por ejemplo, un bien inmueble que su propietario es una sociedad andorrana, esta sociedad andorrana tributará en España como no residente porque el bien inmueble está ubicado en España. O sea, un bien inmueble siempre tributa donde está ubicado allí físicamente. O sea, por ejemplo, ponemos un caso práctico, ¿no? Yo, sociedad andorrana, compro una serie de bienes inmuebles en España y obtengo unas rentas por el alquiler, ¿no? Sí que las rentas las está obteniendo esta sociedad andorrana y tributaría aquí por el impuesto de sociedades. No obstante, esta sociedad andorrana estará obligada por la legislación española a tributar como no residente por estas rentas de alquileres obtenidas en España. Sí que después, en el momento de tributar aquí por el impuesto de sociedades en Andorra, pues habrá estos mecanismos para evitar la doble imposición, porque se ha tributado en España y porque Andorra tiene un convenio de no doble imposición firmado con España. O sea, sí que hay estos mecanismos para evitar la doble imposición. Pero sí que hay una parte de impuesto que se ha de pagar en España porque estamos hablando de bienes inmuebles. Vale. Luego, ese planteamiento estaría claro. Si por contra, si tú inviertes en Andorra, te haces no residente en Andorra, sí que tienes todas las ventajas que acabas de enumerar, ¿no? O sea, que sí que como inversión inmobiliaria para alguien que quiera realizarlo puede ser interesante, pero necesariamente haciéndose residente o podría, no sé, yo mismo que me gusta esquiar en Andorra, si me compro un apartamento, tendría ventajas sobre, en este caso, siendo residente español. Claro, es que la declaración tú deberías declarar esta inversión en España, en el caso concreto, por lo tanto, evidentemente que un no residente o un extranjero puede, de hecho, están adquiriendo inmuebles como inversión, pero todos los beneficios que obtienes de esta inversión, como sería residente fiscal en España, tributarías en España. O sea, que no me libro de pagar la inmensa... Es que la renta... La bestialidad de impuestos que tiene la fiscalidad inmobiliaria en España no me libro, ¿no? Pero es que a nivel inmobiliario es esto, un bien inmueble tributa en el país donde está ubicado. Entonces, a través de si eres residente o no, pues a través del impuesto que te pertoque como residente o a través del impuesto de no residente. Pero claro, esto no quiere decir, bueno, claro, que puedas venir y decir, pues encuentro atractivo ir a residir a Andorra y hacer la inversión inmobiliaria aquí en el país, ¿no? A través de una sociedad o a través de persona, como persona física, ¿no? Vale. Otra cuestión que también nos suelen preguntar. No sé si porque oyen lo de los youtubers que se van a Andorra, pero profesionales. ¿Qué ventaja puede haber para profesionales y qué requisitos se tendrían que dar para poderte ir a Andorra de alguna manera y beneficiarte de la fiscalidad de Andorra frente al 45% o 50% que vamos a terminar pagando en España?
Pues tú lo has dicho, la principal ventaja es que en lugar de tributar el 45%, tributarían al 10%, cuota máxima al nivel de impuesto de sociedades. ¿Al nivel de qué deben hacer para venir? Bueno, pues ha explicado cuáles son los requisitos, pero lo más fundamental es que realmente deben venir a residir aquí. Pero solamente estaríamos hablando de los requisitos de los 100 y pico días de residencia en Andorra y que tu actividad entiendo que se pueda desarrollar desde allí, ¿no? Desde Andorra, Desde Andorra, sí. La actividad principal, la fuente principal de ingresos debe ser desde el Principado de Andorra. Pero, por ejemplo, yo que soy abogado y puedo estar allí y atender a mis clientes sin necesidad de tener que venir aquí a España. Es decir, ¿me pondrían algún problema por desarrollo? Digo yo, o digo un auditor, o digo un consultor, o cualquiera que pueda realizar desde allí la actividad, aunque sus clientes puedan estar repartidos a nivel mundial. Podría ser. De hecho, hay muchos profesionales. Hay profesionales que han trasladado su actividad al Principado de Andorra, han constituido aquí su sociedad, son residentes aquí y pueden ofrecer sus servicios de asesoramiento o de consultoría pues, a clientes de todo el mundo. En efecto, pero a nivel de profesional liberal, a profesional liberal como abogado, como es tu caso, pues se exigiría que estuvieras dado de alta en el Colegio de Abogados de aquí de Andorra, previamente autorizado, homologado los títulos y autorizado por gobierno para poder ejercer la actividad desde aquí a Andorra. Esto sí. Bien, digo abogado como otro tipo de... Sí, otro tipo, sí. Vale. Tercer colectivo que también suelen preguntar, los jubilados. Y cuando digo los jubilados que tienen unos ciertos ingresos. Bien sea por la pensión de jubilación pública, planes de pensiones o lo que sea. ¿Qué pueden hacer ese colectivo? ¿Podrían también beneficiarse de convertirse en un residente andorrano repito, siempre con el condicionamiento de los 100 y pico días y además cumpliéndose? Yo siempre cuando me preguntan, como todo el mundo ha escuchado lo de Shakira, siempre les pongo el ejemplo de Shakira para que lo entienda, es decir, cumpliéndose, ¿no? ¿Podría darse ese supuesto? Podría darse y en este caso, pues como actividad sin actividad lucrativa, depositando la cantidad que te he comentado de los 46.500, si no recuerdo mal, 47.500, es que acaba de cambiar y ahora no, y pues invirtiendo 400.000 euros, ya sea en inmuebles o en activos andorranos, y acreditando unos ingresos mínimos de lo que te he dicho, anuales, de unos 47.000 más o menos. No, 43.243,20 por ser exacto, como titular principal, más 14.414,40 por ser exactos como persona a cargo. Podría. Pues yo creo que ahora mismo Portugal lo tiene mejor. Bueno, y como no quiero acaparar todas las preguntas, vamos a dar paso. No, igual en Portugal que aquí. Hay interés en Portugal. Sí que Andorra, que es un país pequeñito, pues con estos límites pues intenta que las personas que vengan aquí pues sean personas con una capacidad económica que sea más importante. Pero realmente hay muchas personas que tras la jubilación pues deciden venir a Andorra y establecer aquí su residencia. Tenemos los dos países, Francia y España, al lado, o sea que estamos bien ubicados y es lo que comentábamos. También es un país con mucha seguridad, de gente que incluso vienen de Sudamérica, ¿no? Que dicen, pues me establezco en Andorra porque es que aquí tengo pues una tranquilidad. Es un país que políticamente pues hay una estabilidad y bueno, tienes montaña, o sea que tienes naturaleza, tienes comercio, o sea que yo creo que es un país que ofrece muchas ventajas. Pues nada, Silvia, da paso a los asistentes para ver si quieren preguntar, que si no yo me tiraría toda la tarde. Ya te veo. Nada, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante. Creo que les ha quedado todo claro, ya no. Sí, parece que no hay preguntas. Suele costar preguntar, pero venga, yo sí creo que si les damos un poquito más, seguro que alguna pregunta más hay. Bueno, a veces también es ver la casuística, ¿no? Porque ahora también se recibe mucha información de golpe de diferentes temas y entonces
muchas veces es ver la casuística de cada persona en la cual se pueda encontrar, ya sea como Bueno, pues yo particular o hago como una cliente. cuarta pregunta, mientras que Pues sí. te animo a algunos a una cuarta. Hace no mucho nos llegó una empresa o sea, unos empresarios que venían de Argentina, que querían constituir una sociedad y que nos pidieron que les hiciéramos un estudio de la fiscalidad o la conveniencia de montar a esa empresa que se iba a dedicar a importar un producto alimenticio, en este caso a donde tuvieran la sociedad, y a partir de ahí iban a vender a distintos países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Entonces querían que les hiciéramos un estudio sobre la conveniencia de la fiscalidad, ¿no? Nosotros en aquel momento, la verdad que yo creo que no les hicimos el estudio a Andorra. Sí les hicimos el estudio de Portugal y en especial de las islas portuguesas de Madeira y Azores, que tienen un régimen especial, igual que les hicimos el estudio español y Canarias, que también tienen un cierto régimen especial. Para ese supuesto podría ser interesante Andorra como posible lugar a constituir una sociedad. Repito, que la única función que iba a hacer la sociedad era importar, fundamentalmente de Latinoamérica, un producto alimenticio que no requiere transformación o pequeña transformación y a partir de ahí luego distribuirlo. Sí, en efecto, sí que Andorra es un país a tener en cuenta para estos casos. O sea, Andorra sí que tiene la particularidad de que no es un país miembro de la Comunidad Europea, sería país tercero por todo lo que refiere a trámites de aduanas, pero es un país que permite tanto el hecho de que como sociedad establecida en Andorra yo pueda importar productos, pues por ejemplo en este caso desde Argentina y venderlos en el mercado andorrano y exportarlos posteriormente, o bien trabajar a través de operaciones más triangulares, que sería efectuar la compra y la venta desde Andorra, aunque no hubiera la importación efectiva dentro de Andorra. O sea, esto ya son casos a estudiar para cada cliente, pero sí que hay la posibilidad, y de hecho, bueno, tenemos muchos clientes que se dedican a esto, a hacer comercio, ¿no? Desde importar y exportar, aunque el tráfico de las mercancías sea desde el país de origen al país de destino. Pero utilizan Andorra como plataforma. Eso es muy importante, Matías. Sí, o sea, aquí en Andorra, ¿qué es importante? Aparte de esto, personas que puedan estar jubiladas y se quieren venir a residir aquí, a lo que es a nivel de empresas puede ser muy interesante, tanto a nivel de lo que es todo este tema de comercio, de importación y exportación, o sea, hay muchas empresas que están instaladas en Andorra, y por otro lado también empresas de servicios, porque ya sea un tema profesional o bien otro tipo de servicios informáticos, o sea, es que hay muchos servicios que se pueden hacer desde el Principado de Andorra para todo lo que es el mercado mundial. Y por eso es una plataforma a tener muy en cuenta, como para residir y después crear aquí el negocio o trasladarlo desde otro país. Muy bien. Pues, Silvia, si no hay preguntas... Pues vamos a comprobarlo. A ver, aquí hay alguna... Ah, mira, aquí, Sí. de Arturo Denhart. Dice, solo agradecer tan clara exposición y oportunidades de invertir en Andorra. Por mi parte, si les es posible enviar la presentación para comentar con clientes en Chile. Pues sí, Arturo, os la haremos llegar a todos los asistentes la presentación. ¿Alguna más o no hay más? No, no hay ninguna más. Pues Monse, Olga, Rosa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de estar con vosotros hoy. Un placer. Aquí estamos para cualquier cosa. Vale. Encantadas. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Gracias, adiós, adiós. Adiós, buenas tardes.